Miren, señores, tal como anunciamos hace un momentito, está con nosotros el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Este espacio lo ha tenido siempre como uno de nuestros principales invitados, porque se ha desarrollado con él una comunicación franca, profesional siempre e ilustrativa. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días a ustedes. Para mí un placer, un honor, y lamento no haber estado antes. No sabíamos de su compromiso, sí. Ingeniero, gracias. Usted sabe que esta es su casa, la ha sido siempre, ¿eh? Y usted nos ha ilustrado siempre. Muy bien. Mire, vamos a ir de lo particular a lo general igual y viceversa, como dijo el diputado. Porque a mí lo que me interesa en este momento, de verdad, es el tema del oro que hay por ahí por San Juan de la Maguana. Con mi ignorancia crasa, yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted cree que es posible, sin que pase lo de los Miranda y todas las cosas, que la gente entienda que por ahí hay problemas ambientales, nosotros obtener ese incremento, ese aporte al Producto Interno Bruto a través de la extracción de oro que ya se ha comprobado en esa zona? Bueno, lo primero es que, como tú acabas de afirmar, el oro en el sector de Los Romeros, de San Juan de la Maguana, en las inmediaciones de la presa de Sabaneta, está probado. Es decir, existe alrededor de 2.4, algo así, millones de onzas de oro probada en esa zona. Y entonces de lo que se trata ahora es de ver cómo se explota, es decir, cómo se extrae ese oro, se procesa y se comercializa. Pasaríamos de oro bruto en bruto a dinero contante y sonante que podía servir para muchas cosas, tanto para la empresa como para el país. Lo que sucede en ese caso es que el Ministerio de Energía y Minas, anterior a mi llegada a la posición, en el gobierno anterior, había emitido una especie de concesión que tenía que ser validada y autorizada por el presidente de la República a los fines de la explotación. Pero el presidente de la República, Danilo Medina, por algunas razones no lo hizo. Y por consiguiente, la empresa Goldquest canadiense no ha dado los pasos, iniciando con un estudio de impacto ambiental que le permita hacer ese estudio de impacto ambiental y entonces obtener la licencia ambiental correspondiente a los fines de dirigirse a los pasos de la explotación del yacimiento. La razón por la cual nosotros fuimos hace un par de semanas a San Juan de la Maguana y nos reunimos con algunos representantes de diferentes sectores fue tratar de averiguar cuál era la situación, la actitud de las comunidades. Encontramos dos cosas, y es que los lugareños, es decir, los vecinos, los campesinos, las comunidades próximas a donde está exactamente la mina, no presentan mayor objeción a la explotación. Más bien estarían de acuerdo con que se haga. Pero cuando nos reunimos en el gran pueblo de San Juan de la Maguana, en la ciudad, con funcionarios del ayuntamiento, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, con miembros de equipo de la universidad, con representantes legisladores, con legisladores, encontramos opiniones muy diversas, entre ellas algunas posiciones muy fuertes de oposición a la explotación. El gobierno tiene una visión. En primer lugar, apoya resueltamente que aquí se siga investigando y explotando y extrayendo riqueza, minerales, para fines de bienestar de la economía, generación de empleo, elevar las exportaciones, elevar el ingreso de divisas, que tiene mucha importancia desde el punto de vista fiscal y la teoría de la economía, máximo en estos momentos. Ahora, el gobierno también tiene que considerar la reacción, las posiciones de los grupos sociales y las comunidades, porque estamos en una sociedad democrática y por consiguiente la explotación minera casi en todos los países siempre ha tenido ese componente, un componente de a veces posiciones con fundamentos de oposición y otras veces irracionales, pero en cualquier caso el diálogo debe ser el mecanismo de buscar la solución. Nosotros estamos vinculados o
o estamos orientados a eso, a continuando diálogo, presentando evidencia, dando explicaciones, recibiendo informaciones, a ver si se llega a un punto en el cual no solo se consigue la licencia ambiental, sino también la licencia social para la explotación de mina de Proyecto Romero en San Juan de la Maguana. Pero eso se tomará su tiempo. Ingeniero, ¿se puede decir que una situación parecida o similar se enfrenta Falcon Bridge Dominicana con Loma Miranda y el yacimiento que hay ahí ya identificado, reserva que le permitirían extender por 20 años más la vida de la mina, lo mismo que para la construcción de una presa de colas adicional allá en Barrio Pueblo Viejo, en Cotuí? Parece que es muy parecida la situación desde el punto de vista de esos condicionantes. Así es, yo pienso que es un reto. Para mí, quizá el principal reto de la gestión energía y mina tiene que ver con ese, don Pedro. Porque en el tema eléctrico aquí se ha hablado mucho y se ha dicho mucho y ya un poco todo el mundo sabe por dónde andan los tiros y lo que hay que hacer, y falta muchas cosas que hacer, pero todo el mundo sabe que el diagnóstico existe. Ahora, en el tema de minería hay un problema que no es exactamente de mina, no es minero. Es minero en un sentido, pero no lo es en términos técnicos. Y es el tema político y es el tema de la movilización social ambientalista, que es una realidad en toda sociedad abierta. Sí, señor. Y entonces de ahí se pasa fácilmente también a la politización del tema, del problema. Así es. Entonces ya eso no es una discusión estrictamente técnica solamente. Tiene componente técnico, pero no solo. Es un tema también que tiene mucho que ver con lo que yo diría es una especie de deuda que ha tenido el gobierno, los gobiernos y el sector mismo empresarial con las comunidades en materia de minería. O sea, hay que reconocer que muchas comunidades han sido no suficientemente retribuidas de manera directa mediante algunas acciones derivadas de la explotación, o sea, alguna distribución de ingresos derivada de la explotación de minas. Se ha hecho, hay ejemplos, pero siempre se considera que se pudo haber hecho más. Entonces me parece que tiene que haber un enfoque diferente, por ejemplo, con relación al 5% de los beneficios que se ha establecido y que debe de dedicarse a la construcción de obras y algunos beneficios en las comunidades aledañas, y además a ser lo más transparente posible en lo que se refiere al manejo de los estudios de impacto ambiental que se hacen de los proyectos de minería. Me parece que hay la necesidad de una estrategia de mayor cercanía y de comunicación con las comunidades, con la sociedad dominicana, para que se interprete y se entienda que la minería es una actividad muy importante y que ha contribuido mucho al desarrollo de los pueblos en todo el mundo. Yo he dicho en los debates que yo voy, en las reuniones, Evo Morales no paró la minería en Bolivia, la reorientó, pero continuó la explotación minera. Correa hizo lo mismo en Ecuador, los chinos en China, los rusos en Rusia, los canadienses. No hay ningún gobierno con ningún signo ideológico que se haya alejado del aprovechamiento de los recursos minerales en el subsuelo. Lo que hay es que establecer los criterios y la responsabilidad en cuanto a preservar la estabilidad del sistema ambiental de la zona y también los criterios para garantizar los beneficios adecuados desde el punto de vista económico que recibe la población a través del gobierno. Ese es el esquema, pero no una posición ideológica y racional. Así es. Contra una actividad económica que contribuye a la diversificación y a la potenciación de la economía de un país. Así es. Ministro, mire, quisiera ahora yo entrar en el tema eléctrico. Es un tema que siempre ha de ser un tema de suma actualidad en el país. Hemos visto con agrado que se ha incrementado la generación de energía limpia en el país. Vimos una información ahí bastante auspiciosa en ese sentido. Porque continuamos en el proceso de cambio de matriz eléctrica que es tan costoso para países como el nuestro que no producimos petróleo. Pero por otro lado, en forma súbita, de repente hemos visto apagones
vuelto apagones en diferentes puntos del país, y una que otra queja también en relación al tema de la tarifa. Yo digo, bueno, el mejor para explicarnos todo esto, pues lo tenemos con nosotros y debemos aprovecharlo. A ver si usted nos habla un poquito de estos apagones sorpresivos, que nos han sorprendido en los últimos días, y el tema de la generación eléctrica con una Punta Catalina que tiene una de sus unidades apagada ya hace un tiempecito. Por favor, si es tan amable. Sí, cómo no. En primer lugar, nosotros hemos afirmado en diferentes programas e intervenciones que hemos tenido un sistema eléctrico, hemos logrado un sistema eléctrico con mayor estabilidad en los últimos meses, pero no que eso significa la solución definitiva de sus debilidades que se expresan en algunas ocasiones en apagones. Y la razón por la cual hemos logrado una mayor estabilidad ha tenido que ver, entre otras cosas, porque en primer lugar, nosotros hemos desarrollado desde el principio, desde el primer mes de gobierno, una mesa de coordinación con todos los empresarios generadores del país. Incluso la semana pasada hicimos la última reunión, hemos hecho varias reuniones todos los meses, una reunión mínima, y en esa reunión nosotros pasamos revista a la situación del sector eléctrico, sobre todo de generación. Identificamos por informaciones que los generadores nos dan ahí en la mesa, de cuáles de sus plantas van a salir de servicio por mantenimiento o porque tienen un desperfecto, para qué periodo quisieran hacerlo, cuáles dificultades tienen con algunos conseguir el combustible a tiempo, cuáles dificultades con relación a la importación de los bienes que necesitan para reparaciones, etcétera. Y eso contribuye a que nosotros, como gobierno, hagamos la diligencia correspondiente para facilitar de que ellos puedan hacer lo necesario para que ninguna planta deje de operar al máximo cuando se necesite, por razones que pueden ser atribuidas a negligencia del gobierno. Entonces, esa coordinación ha hecho que las plantas siempre han estado disponibles. Y por eso, fíjense que Punta Catalina 2 sale por casi un mes de servicio con 300 megavatios y pico, y el país ni se entera, porque sencillamente estaba coordinada la entrada y la disposición de otras plantas a seguir abasteciendo el mercado. En segundo lugar, los generadores se mueven también no solo por el discurso de uno, sino también porque le cumplan con el pago de las facturas corrientes. Es decir, energía que sirven, energía que venden, energía que se le paga. Y entonces, hasta ahora la distribuidora, nosotros hemos hecho un énfasis en tratar de evitar los llamados apagones financieros que se derivan de no pagar a tiempo las facturas de energía a las empresas generadoras. Y nosotros, hasta el día de hoy, gracias a Dios, fruto de esa coordinación y esa voluntad del presidente Luis Abinader, no tenemos retrasos que sobrepasen los 30 días con las empresas generadoras. Esa mejoría no tiene que ver con que nosotros como gobierno hayamos añadido nueva planta, porque no lo hemos hecho. Tiene que ver con un enfoque y una gestión diferente de las relaciones de las autoridades gubernamentales, las empresas distribuidoras y los productores de energía, la generación. Y esa es una realidad. En segundo lugar, no podemos dejar de reconocer que las empresas distribuidoras, sobre todo en el caso de heredaron, he conocido una infraestructura de redes, subestaciones, transformadores en clenque, es decir, en muy malas condiciones, con mucho defecto y deficiencia, muy viejas algunas, muy mal atendidas. Y por eso, entonces, tenemos con frecuencia apagones dentro de la concesión de EDE y algunos de EDESUR, que tienen que ver con disparos y fallas de transformadores, subestaciones y redes en muy malas condiciones. Localizadas en circuitos específicos, no de todo el sistema. Localizadas en circuitos y en área específica. Y nosotros ayer mismo tuvimos una larga discusión en la reunión de la dirección del Consejo Unificado de las Distribuidoras, precisamente sobre inversiones urgentes que hay que hacer, compras urgentes, transformadores para EDE, por ejemplo.
y con un poco de urgencia en razón de que tenemos que seguir los procedimientos de compra y contrataciones, etcétera. Pero estamos concentrados en que las inversiones que se van a realizar durante este año en el sector de distribución están dirigidas fundamentalmente al tema de cómo reducir las pérdidas. Porque la reducción de las pérdidas tiene que ver con la disposición de medidores y con la habilitación de los sistemas de distribución, las redes de transmisión de electricidad y las subestaciones. Entonces es una gran tarea que no decimos ni prometemos que tendremos eso resuelto absolutamente en el transcurso de este año, sino que nos llevará un par de años hacerlo. Pero lo importante en esto, amigos, es la tendencia. Y la tendencia que ha marcado este gobierno es reducción de los costos operacionales innecesarios en la distribuidora y al mismo tiempo elevar la responsabilidad de cumplimiento con los generadores y un trabajo transparente. Todas las compras que se hacen en la distribuidora y contrataciones ahora mismo se hacen y se discuten en la mesa larga del Consejo, y donde participan los 3 administradores de las distribuidoras. Ellos están ahí con voto o sin voto. Y cuando EDESUR lleva, o EDENORTE o EDEESTE, la necesidad de la compra y que hay que hacer una licitación, esa licitación y esa compra en detalle se discute en esa mesa con la presencia de los otros administradores y de los miembros del Consejo Unificado para garantizar transparencia y eficiencia en el proceso. Ingeniero, y eso es una mejoría. Muy bien, muy bien. Dos cosas, ingeniero. La primera, ustedes saben que ustedes son una institución del Ministerio de Energía y Minas que impacta el déficit fiscal a favor o en contra con la transferencia que hace el gobierno a su sector eléctrico, que llegó un momento que eran casi 1.000 millones, luego ya están por encima de 300, menos de 500. Eso yo quisiera que usted me diga si bajó, subió, se mantiene igual, número 1. Y número 2, que usted nos diga qué va a pasar con el río Ozama y las plantas que se van a instalar en esa zona, si perjudica ambientalmente, si se está haciendo algo. Esas 2 cosas. ¿Cuál es ahora mismo que ustedes proyectan para diciembre? La transferencia que hay que hacerle por el déficit eléctrico al sector generador y lo del río Ozama. Mire, con relación al déficit que usted señalaba, que es el gran reto que ha tenido todos los gobiernos, esos déficits que se expresan en el subsidio o la transferencia que hace el gobierno central a la distribuidora para que puedan cumplir con su compromiso. Eso tiene años, miles de millones. En algunas ocasiones Orión ha sobrepasado los 1.000 millones de dólares. Para el año pasado, 2020, estaba estimado entre 900 y 1.000 millones de dólares el déficit. ¿Cuánto? Perdón, para el año pasado, a principio de año, se proyectó que se iba a superar los 900 millones de dólares. Después se redujeron las proyecciones, sobre todo por el impacto del coronavirus, que podía reducirse a 800 y pico. Terminamos con 700 y piquitos millones de dólares de déficit. Eso fue la realidad. Y nosotros estamos trabajando ahora a ver si este año se reduce aún más, porque ese déficit tiene que ver con las pérdidas muy elevadas y tiene también que ver con gastos espurios muy elevados por parte de la distribuidora que le llevan a que no puedan cumplir con su factura y el gobierno tiene que pasarle dinero. Nosotros aspiramos a que ese déficit no llegue a los 600 millones de dólares este año y así paulatinamente y corrigiendo. Este año pasado, en la segunda mitad, sobre todo cuando asumimos el poder, hubo, en el momento que llegamos al poder, había un nivel de pérdida muy elevado en las distribuidoras. Las empresas distribuidoras de sur y de norte tenían pérdida por 20 y pico a principios de año, pero cuando llegamos en agosto ya estaba por los 30 y pico. Y EDEESTE, que es un caso, que es un caso terrible, EDEESTE en enero del año pasado tenía casi 50, 47, 48. Y ya en abril andaba por los 54, 55. Cuando nosotros llegamos al gobierno en agosto, EDEESTE tenía 54% de pérdida. Ahora cerramos con 50, porque aunque hicimos un esfuerzo en noviembre
La emitimos en 48, en 48 creo que fue. Sin embargo, en diciembre las restricciones del toque de queda fueron muy fuertes y eso dificultó la facturación y el cobro. Pero de este es un caso terrible porque fue una empresa completamente abandonada. De sur y de norte tenían su crisis, pero nunca igual, fue abandonada y estamos ahora en un proceso complicado de recuperación de esa empresa que fue saqueada y fue abandonada. Porque llegar a 50% de pérdida no se veía ni de los tiempos antes de Trujillo. Ingeniero, quizá por el mismo concepto que tenían las autoridades pasadas, que decían que como que buscaban una justificación en que debe tener una especie de el hueso que se había dejado por la cantidad por el tipo, por la calidad del servicio y de la gente que lo recibía, el mayor riesgo. Yo no lo sé, lo que yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. Irresponsable. Porque esa empresa realmente... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Fue muy abandonada. Con relación a la otra pregunta que hice Orión respecto al problema de Río Sama, supongo que se refiere a la operación de plantas eléctricas por barcaza en el mismo Río Sama, que es una actividad que se realiza, que tiene décadas con plantas eléctricas en el río Sama, plantas eléctricas que en su momento han jugado un papel muy importante, que son operados por una de las empresas del mercado. Nosotros precisamente tenemos sobre la mesa la evaluación de esa situación, sobre todo cuando hay apresto para ampliar esa capacidad de generación en el río Sama, la nueva realidad del mercado eléctrico y sobre todo el parque de generación y la nueva realidad de potenciar el turismo, creo que obliga a que el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente coloquen sobre la mesa la evaluación de hasta dónde se puede permitir el incremento de plantas eléctricas en el río Sama. Pero no tenemos ahora mismo una respuesta definitiva, pero sí es un tema que se está discutiendo, que incluso tenemos ya cita con algunos empresarios que están vinculados a esos proyectos para conversar y ver qué salida le encontramos. Pero ellas son plantas que hasta ahora no han tenido mayor impacto en el medio ambiente, pero en una estrategia de ampliación y potenciación del turismo es necesario considerar esas cosas. Bueno, miren, nos quedan 2 minutos, pero es posible que este asuntito quede esclarecido. Hay una diferencia de megavatios más, megavatios menos, en la versión que tiene el señor Aristides Escudero acerca de la capacidad de generación de la central Punta Catalina y la que usted tiene. A mí me parece como que el asunto no tiene la envergadura que se le quiere dar, fundamentalmente por parte del señor Aristides, que lo acusa a usted de estar mintiendo y eso, sino que se está demostrando es la capacidad que tiene la planta de entregar energía en el momento que se la demanda, de una cantidad específica. ¿Cuál es el problema? Mire, don Pedro, es una discusión muy difícil. A mí alguna gente me dice que le conteste a Jaime Aristides, que explique. Nosotros como ministerio vamos a hacer una exposición cabal sobre eso a la sociedad, pero es una discusión muy difícil porque Jaime Aristides no tiene idea de lo que es termohidráulica, de lo que es potencia, de lo que es una caldera. Y entonces no tiene idea de esto y no entiende, ni va a entender ninguna explicación. La va a tergiversar. Yo nada más le voy a decir lo siguiente. Usted va a ver en estos días copia fiel de una comunicación recibida por la fabricante de la caldera, que es Bacos & Wilcox, que establece que son 360 megavatios la potencia bruta máxima de las dos centrales, las dos calderas que ella fabricó. No que fabricó otra compañía, no, ella el fabricante. La mayor fabricante de caldera del mundo. Y la que fabricó esa, o sea, ella nos dice en esa comunicación, las calderas de la planta, la caldera que nosotros fabricamos tiene esta potencia máxima. La potencia se mide en megavatios y entonces usted tiene potencia bruta que te dan una idea de la dimensión de la caldera, de la dimensión del sistema de turbogenerador, etcétera. Y por consiguiente, ella determina la cantidad de electricidad que pueden producir. Y usted puede medirla en bruto o en neta. La neta es el resultado de que se le descuenta a la potencia bruta el consumo propio que tiene la planta y algunos equipos auxiliares para funcionar.
entonces la que sale es la neta. Entonces, eso es muy importante en el sentido de que determina cuál es el régimen de trabajo que tú tienes que operar la planta. Si usted opera la planta por encima de las especificaciones técnicas, usted puede tener una potencia mayor, pero está dañando la planta. El riesgo. Entonces usted le dan un carro y le dicen que su velocidad máxima es 100 kilómetros, eso no quiere decir que usted no la pueda poner a 110. Lo que significa es que si lo pone a 110, usted está explotando el motor de su carro. Entonces usted lo pone a 110 y después dice, yo doy 10 por encima de lo que me dijeron. Usted está dañando su vehículo. Entonces eso ha pasado con Punta Catalina y con Don Jaime, que él dice que la planta puede dar 376, pero es violando en casi un 15% la tolerancia de la caldera en lo que se refiere a la masa del flujo de vapor y por consiguiente reduciendo la vida útil de la caldera. Entonces, el que sabe de eso dice, hay que operarla en el marco de las especificaciones técnicas para preservar la vida útil de esa planta. Y el otro dice, no, eso es mentira, porque yo la puedo operar la planta por encima de eso. Entonces la discusión es difícil porque él no sabe de termohidráulica, de ciencia de materiales, no sabe de caldera, no sabe de electricidad, pero cree que sabe, y eso es un lío. Muy bien. Yo prefiero hacer esa discusión porque no se puede. Siga fajado. Muy bien, ingeniero. Muchas gracias. Qué programazo. Muy bien, muy buena entrevista. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Muchísimas gracias. Quiere mucho de este lado, de su casa. No, yo también. Pueden contar conmigo a sus órdenes siempre. Muy bien, gracias. Un abrazo. Buen día. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. De Lance, dámelo un abrazo a mi gran amigo, Víctor Hugo, uno de mis Víctor Hugo, claro. Él debe estarlo viendo. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Cuídense. Sí.